El documento que nunca debió salir de Bobille. Dicen que todo mito comienza con un susurro, y que los secretos más absurdos terminan siendo los más peligrosos. En 1957, Theodore Seuss Geisel, el hombre que el mundo conocería como Dr. Seuss, publicó un cuento infantil que parecía inocente, How the Grinch Stole Christmas. Una fábula sobre la redención de un ser verde, solitario y amargado que odiaba la felicidad ajena. Un personaje creado, decían, para enseñar a los niños que el amor y la empatía pueden ablandar incluso el corazón más duro. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si aquel monstruo verde no fue inventado, sino descrito? Durante décadas, un puñado de biógrafos de Seuss hablaron de una carta extraviada. Un manuscrito sin fecha, firmado solo con 2 iniciales, DT. En él, el autor del Grinch relataba haber conocido, en una fiesta navideña de Manhattan, a un hombre de sonrisa exagerada, piel enfermizamente bronceada y mirada sin compasión alguna, como si el verde viviera detrás de sus ojos. Aquel encuentro, confesaba, lo había obsesionado durante meses. El documento se perdió. Hasta que, 70 años después, reapareció en un archivo digital de la Universidad de Dartmouth, entre expedientes de psiquiatría y correspondencia confidencial. Los investigadores que lo hallaron quedaron perplejos. El texto describía a un sujeto con iniciales de T, nacido en 1946 en Nueva York. Las coincidencias eran imposibles. Al principio creí que era una broma universitaria. Hasta que encontré otra pista. Una cinta de audio, catalogada como Navidad 1957, Bobille Project. La voz de Seuss, envejecida por el ruido analógico, decía: no es un personaje, Margaret. Lo vi. Estaba allí. Y me miró como quien no tiene corazón. El Grinch, aquel icono verde que odiaba la Navidad, podría no haber sido fruto de la fantasía. Podría haber sido la advertencia de un hombre que vio algo, o alguien, que no debió existir. Su risa es hueca. Habla de sí mismo como si fuera un reino. Cree que el amor es un contrato y la alegría, una debilidad. Su piel parece relucir bajo las luces doradas, pero en la sombra hay un tinte verdoso. Si alguna vez el alma pudiera mutar por codicia, tomaría su forma. Décadas después, el mundo aplaudiría a un hombre que hablaba de grandeza, de muros, de oro. Un hombre que convirtió la opulencia en religión y el miedo en combustible. Y bajo las luces de Manhattan, entre torres con su nombre grabado en mármol, la sombra del Grinch volvía a sonreír. No estoy diciendo que Donald Trump sea el Grinch. Estoy diciendo que algo dentro de él responde a la misma frecuencia. El mismo desdén por la empatía, el mismo placer en dividir, el mismo pavor ante la risa ajena. Como si ambos, criatura y magnate, fueran ecos de una misma vibración ancestral, la del corazón congelado. En los márgenes de los documentos hay más coincidencias. Fechas, lugares, símbolos. Seuss escribió que el Grinch vivía a pocos kilómetros de Júbille, en una montaña de nieve y roca. Trump, décadas más tarde, construiría un resort llamado Mar-a-Lago, donde los espejos reflejan eternamente el brillo de un sol que nunca calienta. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también hay registros de que, en los 80, un productor de la NBC propuso a Trump participar en un especial navideño titulado The Real Grinch Who Made It Big. Un proyecto que nunca se emitió. Los archivos fueron destruidos. O eso dijeron. Quizás el Grinch no era solo una criatura. Quizás era un virus simbólico, un patrón que se repite cada vez que el hombre olvida el sentido de la compasión. Una sombra que salta de cuerpo en cuerpo, buscando anfitriones que le permitan seguir respirando. ¿Y si eso fuera cierto? Si el Grinch realmente vive en aquellos que no saben amar, ¿qué ocurriría cuando encontrara al huésped perfecto? Esta es la historia de dos almas separadas por el tiempo, unidas por la misma avaricia. La misma risa hueca y el mismo terror al vacío. La historia de cómo el mito se disfrazó de empresario. Y de cómo el poder terminó por vestir la piel del cuento. El Grinch y Donald Trump, almas gemelas. Un relato de sombras, oro y nieve. El nacimiento del anticorazón. Dos nacimientos. Dos latidos. Uno en una casa de ladrillos y ambición, donde las paredes aprendieron pronto a pronunciar el apellido. Otro en una cueva que nunca figura en los mapas, donde la nieve se acumula como un silencio espeso y el viento canta nombres que el mundo ha olvidado. El primero tiene fecha,
certificado, árbol genealógico. El segundo tiene mito, eco, sombra. En Queens, 1946, nacerá un niño de ojos atentos y hambre de foco. Dicen que su cuna estuvo rodeada de promesas, de negocio, de poder, de altura. Que aprendió a distinguir el brillo del oro antes que el brillo de una sonrisa verdadera. Que, al crecer, mostró una fascinación por el espejo, el vidrio que devuelve la imagen, el vidrio que multiplica la figura, el vidrio que hace creer que el espacio se expande solo porque uno se contempla. Mientras tanto, en 1957, un escritor en bata, con la pluma afilada de los que han visto demasiado, traza la anatomía de un imposible, el Grinch. Lo pinta verde, arisco, montañoso por dentro. Un ser que odia la risa como otros odian el invierno. Pero en sus cuadernos, los que nunca se publicaron, hay un detalle que muy pocos conocen. Un dibujo al margen, un garabato inquietante, una nota breve. La sonrisa no es suya, es una máscara para no mostrar el vacío. La cueva del Grinch no tiene dirección ni número. Se accede por un sendero donde el hielo parece respirar. Si cada leyenda tiene un lugar de origen, la de este mito ocurre, dicen, a pocos kilómetros de un pueblo imposible, Jubille, que a su vez podría ser todos los pueblos a la vez, el barrio donde creciste, el patio nevado de tu infancia, el mercado iluminado de diciembre. ¿Y si Jubille fuera más una sensación que un punto en el mapa? El Grinch, entonces, sería el anticuerpo de esa sensación, la negación. El niño crece entre muebles lustrosos y alfombras que amortiguan los pasos. Sus primeras lecciones no son de ternura, sino de jerarquía. Aprende que la vida es un ascensor, hay pisos altos y pisos bajos, y lo importante es que se lea tu nombre. En los álbumes familiares, la Navidad brilla como un espectáculo de luces calculadas, en los retablos de la casa, el oro manda. ¿Qué vio, la primera vez, cuando se reconoció? ¿Vio su rostro, o vio al mundo elogiándolo? ¿Y qué ocurre con un corazón que solo late cuando lo aplauden? La estética del espejo. Años 60. El Queens de fábricas y rutas aéreas se tiñe de anuncios enormes. Un adolescente recorta titulares de periódicos, subraya cifras, aprende a pronunciar la palabra triunfo con todos los dientes. Empieza a gustarle el brillo de los metales, la laca, la superficie que no absorbe nada, solo refleja. Es el lenguaje del espejo, un idioma donde no hay profundidad, solo réplica. Al otro lado de la pantalla, el Grinch, ese boceto que se ha convertido en fábula, observa la ciudad desde su monte de nieve. No necesita entrar, sabe que el frío está creciendo adentro, como una helada microscópica que avanza por las arterias de un barrio entero. El anticorazón no es ausencia de órgano, es un órgano educado para no sentir. Un día, el adolescente sube a un rascacielos por primera vez, no en ascensor, sino en su imaginación, y promete que algún día pondrá su apellido en una torre. El aire desde la azotea sabe a electricidad. La ciudad brilla como un árbol de Navidad inmenso. Él no piensa en regalos ni en familia. Piensa en cúpulas de cristal, en vestíbulos de mármol, en el sonido de su voz rebotando en catedrales de eco. El abecedario del Grinch. En los cuadernos privados del escritor, que en nuestra historia son fuente apócrifa, rumor y testimonio a la vez, aparece una lista, como un abecedario del Grinch. A de aire frío, el que entra cuando uno expulsa la compasión, G de gloria, la que brilla fuera para tapar lo que no brilla dentro, M de más, palabra favorita de los que no saben decir basta, O de oro, metal discreto que se volvió alarido, R de risa, la de los demás, insoportable, la propia, imprescindible. Al margen, una flecha. Este patrón aparece cada 50, 70 años en hombres muy visibles. Algunos lo superan, otros se convierten en su caparazón. Primer encuentro con la nieve. Los inviernos de Nueva York enseñan a querer la calefacción y a temer los apagones. El joven ya no es joven, lleva traje, peina el cabello hacia atrás, posa con gesto sabido. A veces, cuando camina frente a un escaparate, su reflejo se desdobla. Hay un encuadre, siempre la misma hora, última hora de la tarde, el neón verde de un letrero de farmacia rozando la piel, la comisura de la sonrisa que se alarga más de lo razonable. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que el espejo no te devuelve lo que tú creías? ¿Que hay alguien más al otro lado, mirándote con tus ojos? A esas horas, en la ladera sin nombre, el Grinch recoge nieve con la mano. La aprieta, la suelta, la vuelve a juntar. Jugar con la nieve es jugar con el tiempo,
comprimirlo, moldearlo, formar una bola perfecta y después lanzarla contra la nada. La nada, hoy, responde con el eco de un apellido. Navidades de escaparate. Década de los 70. Las Navidades en Manhattan son un carnaval de vitrinas, maniquíes congelados en sonrisas, árboles que compiten por quién brilla más. El hombre posa con una copa, el periodista toma notas, el flash ilumina los pliegues de un traje caro. Al narrador, que te habla desde el presente, le llega una anécdota de camarero. Ese señor pedía que las luces del vestíbulo subieran un punto cuando él entraba. Solo un punto. Para que se note, decía. ¿Te suena exagerado? Las exageraciones son las máscaras preferidas de la verdad. En paralelo, 1957, 1962, el cuento del Grinch circula, se reimprime, llega a escuelas. Los niños aprenden que el corazón puede crecer 3 tallas si uno escucha el canto de los demás. Pero, y aquí está la grieta. ¿Qué ocurre si el corazón se convierte en un músculo de exhibición? ¿Si lo único que crece es la fachada del músculo? El anticorazón aprende a hablar. Años 80. Nueva York deja de dormir para soñar con dinero. Él ya tiene torres, tratos, titulares. La Navidad se convierte en escenario, los árboles no son para recordar la infancia, son para medir altura. La voz del hombre se vuelve marca, su firma, eslogan, su presencia, decorado. En un cuaderno apócrifo, ese que tal vez nunca existió, y por eso mismo pesa más, Dr. Seuss anota. El Grinch aprende primero el ruido que produce su nombre. Luego se alimenta del eco que genera. El anticorazón, esa forma de estar en el mundo sin estar dentro de nadie, aprende a hablar. Dice, yo, con todos los tonos. Dice, mío. Dice, más. Y cuando escucha nuestro, se encoge, tiembla, se irrita. Pistas cruzadas, la nota de Dartmouth. Aquí el pseudo documental afila su hoja. Entre los materiales que aparecen, en nuestra historia, en un archivo digital universitario, hay una nota marginal. Diciembre, Manhattan. Fiesta. Un hombre con iniciales de T me ofrece una copa, habla como si hablara con el techo, ríe sin mover los ojos. Pregunto si le gusta la Navidad. Responde, me gusta que me vean. Ahí supe que había encontrado el molde. ¿Mentira? ¿Apócrifo? ¿Una leyenda más para alimentar otras leyendas? Quizás. Pero recuerda, la verdad no siempre quiere ser comprobada, a veces solo quiere persuadir. Y hay persuasiones que hielan. Los trajes y la cueva. Vestimenta. Parece un detalle menor, pero no lo es. El traje del hombre es una muralla textil, hombreras como almenas, corbatas que caen como una estalactita roja, telas que reflejan sin absorber. Cada pliegue dice, esto es un personaje. En la cueva, el Grinch no viste. Se disfraza de piel. Su abrigo es el aire mismo, la dureza de la piedra, la indiferencia del hielo. Donde uno se adiciona, oro, tela, logotipo. El otro se sustrae, calor, carne, palabra. ¿Puedes ver el puente? ¿Notas cómo dos estéticas opuestas dibujan la misma silueta? El exceso y el vacío, cada uno a su modo, hacen ruido. Los espacios donde respiran. El hombre habita vestíbulos, donde el sonido se multiplica, donde la luz se hace espejo, donde cada paso dice estoy aquí. El Grinch respira cuevas, donde el sonido se devora, donde la luz se pierde, donde cada paso dice nadie vendrá. Y sin embargo, a mitad de diciembre, ambos sienten lo mismo. Un zumbido en el centro del pecho. A veces es ansiedad, a veces euforia, siempre hambre. ¿Hambre de qué?, te preguntarás. De relato. Ser contado es una forma de existir para los que no saben existir en silencio. Una anomalía en el vidrio. Hay reportes, otra vez, esa palabra que hace titilar la frontera entre lo cierto y lo inventado, de un espejo en la Trump Tower que, en ciertas noches de diciembre, deforma la sonrisa por una fracción de segundo. La curva se torna más ancha, el ángulo de los ojos se inclina, la piel adquiere un tono verdoso cuando la luz de las guirnaldas se refleja multiplicada. Los fotógrafos lo atribuyen al balance de blancos. Los electricistas, a un transformador caprichoso.
Los supersticiosos, a la voluntad de algo que desea verse. La pregunta que no quiere hacerse. La narración, que hasta ahora ha caminado junto a la historia, te toma por el hombro y te hace mirar hacia adentro. ¿Y si no hablamos de un hombre y un monstruo? ¿Sino de dos formas del mismo miedo? ¿Y si el Grinch no aborrece la Navidad por capricho, sino porque el canto ajeno le recuerda la música que no puede oír? ¿Y si el hombre no busca oro por avaricia, sino por pánico al silencio que suena cuando apaga las luces? Coincidencias de calendario. En este punto del pseudo documental, trazamos un mapa de diciembre. Diciembre del 57, nace en papel el Grinch que cambiará los cuentos. Diciembre de los 80, Manhattan se vuelve una feria de espejos, una torre aprende a encender sus luces un punto más alto. Diciembre tras cada victoria, fiestas, titulares, brillo. Diciembre tras cada derrota, salones en penumbra, televisores repitiendo villancicos, eco. Hay una constante, diciembre como escenario, Navidad como prueba de estrés del alma. Para algunos, la empatía crece, para otros, el caparazón se engrosa. El anticorazón late especialmente fuerte cuando el mundo canta. Primer contacto, rumor. Un productor de televisión, nombre omitido, archivo incompleto, habría sugerido, en un pitch navideño de mediados de los 80, un especial titulado The Real Grinch Who Made It Big. La idea, un reality donde el anfitrión roba la Navidad a un vecindario para después devolvérsela con fuegos artificiales. No prosperó. Al documento le falta la última página. Al rumor, la firma. A la realidad, a veces, le sobra pudor. No necesitamos pruebas para comprender la metáfora. Hay quienes convierten cualquier fiesta en un espejo y cualquier espejo en un altar. La idea del huésped. Llegados aquí, el acto propone su hipótesis, mitológica, no jurídica, simbólica, no literal. El Grinch es un arquetipo que, cada cierto tiempo, busca huésped. No un demonio, no un fantasma. Un patrón, una forma de pensar, de sentir, de desamar. Encuentra anfitriones en hombres que confunden aplausos con respiración. ¿Es injusto pensar que cualquiera de nosotros podría hospedar, aunque sea por una noche, ese patrón? Basta un diciembre difícil, un rencor acumulado, una risa ajena que molesta. Basta un espejo en el que nos gustamos demasiado. Preludio del cruce. En la cueva, el Grinch prueba su sonrisa frente a una pared de hielo. No busca belleza, busca efecto. En la ciudad, el hombre ajusta su corbata frente a un espejo infinito. No busca elegancia, busca control. Cuando dos gestos se parecen demasiado, incluso si ocurren a miles de kilómetros, es que en algún lugar ya se están encontrando. La Navidad, esa estación que revela lo que somos cuando la luz es más fría, los empuja, poco a poco, hacia un cruce imposible. No lo saben, pero se están llamando. Si el Grinch fuera un patrón y el hombre, un espejo. Si diciembre fuera un laboratorio y la ciudad, una cueva de cristal. ¿Qué pasaría la primera vez que uno se viera en los ojos del otro? ¿Y qué quedaría de nosotros si presenciáramos ese encuentro? El espejo roto de la Navidad. Nueva York. Navidad de 1984. El viento corta como una hoja de plata y las luces de la Quinta Avenida laten como arterias doradas. En el corazón de la ciudad, un nuevo templo se alza, la Trump Tower. Un edificio de cristal negro y reflejos infinitos. Los periódicos lo llaman la Catedral del Éxito, pero los empleados la llaman el espejo. Porque dentro, todo, las personas, las luces, las palabras, se multiplica y se distorsiona, hasta que uno deja de saber qué es reflejo y qué es real. Aquella Navidad, una reportera de la NBC grabó sin querer la única cinta conocida donde se escucha algo imposible. Una voz, entre risas, murmura: "I am the real Grinch". La cinta fue archivada. Años después, un técnico jubilado confesaría que, cuando rebobinaba la grabación, la voz sonaba más grave, y no coincidía con ninguna de las registradas en la fiesta. La anécdota nunca salió a los telediarios. Pero sí quedó una curiosidad: desde ese año, la torre adoptó un protocolo interno. Cada 24 de diciembre, todas las luces del vestíbulo debían encenderse exactamente un punto más brillante que el día anterior. Una tradición no escrita. Una forma de que la Navidad no brillara por sí misma, sino por contraste. El poder como villancico invertido. Hay hombres que celebran la Navidad como se celebra una victoria.
El árbol es un trofeo, el adorno, una medalla, la cena, un banquete de poder. En su mesa no hay silencio, ni oración, ni nostalgia. Solo cámaras. Rostros tensos por la sonrisa obligatoria. Copas que suenan como monedas. Pero algo, en algún lugar entre el vidrio y la carne, empieza a torcerse. El ojo que se acostumbra a verse brillar, ya no soporta la penumbra. Y la penumbra, es todo lo que existe cuando se apaga el aplauso. A partir de aquí, las coincidencias se acumulan. El hombre del oro y el ser verde comparten un mismo símbolo, el brillo, pero con intenciones opuestas. El Grinch usa la oscuridad para esconderse del mundo, el magnate usa la luz para esconderse de sí mismo. Ambos odian lo mismo, el ruido de la alegría ajena. La grabación de la NBC. Fecha, 25 de diciembre, 1984. Ubicación, Trump Tower, New York City. Descripción, sonido no identificado en cinta VHS. Observación, el tono de voz no pertenece a ningún invitado verificado. Conclusión, interferencia de audio. Los analistas dijeron interferencia. Pero, si ralentizas la cinta, notarás algo más. Una risa, idéntica a la del Grinch del dibujo animado, escondida entre carcajadas reales. Como si la ficción hubiera respirado por un instante dentro del mundo tangible. El espejo como portal. Años después, los empleados de la torre contaron un detalle. En el vestíbulo, frente a los ascensores dorados, hay un panel de vidrio tintado que, al caer la tarde, refleja las luces de la ciudad. Algunos decían que, en diciembre, el reflejo mostraba una figura más, una silueta alta y delgada, siempre en la periferia del cuadro. La llamaban la sombra verde. Podría ser un fallo de refracción. O un recordatorio de que los mitos no mueren, se adaptan. Cada generación necesita su monstruo. Y a veces, el monstruo elige quedarse dentro del espejo, esperando a que alguien lo mire demasiado tiempo. El lenguaje de los reflejos. El hombre se convierte en imagen pública, símbolo, marca registrada. El Grinch se convierte en imagen moral, caricatura, advertencia. Ambos viven de la percepción, del reflejo que los otros consumen. El poder, en ambos casos, se alimenta de la mirada ajena. Y ahí radica la primera grieta. Cuando el brillo se vuelve sustancia, el alma empieza a transparentarse. La transparencia es un lujo que solo disfrutan los que tienen algo dentro. Quien está vacío, teme volverse translúcido. ¿Y si el Grinch fue solo el ensayo de una criatura mayor? ¿Un preludio, una maqueta, un arquetipo que buscaba perfección en carne humana? En cada época, el arquetipo encuentra su molde. Y en los años 80, ese molde tenía nombre, torre y cuenta bancaria. La Navidad de los espejos. Se cuenta que, en 1987, la decoración navideña de la torre incluyó 45.000 bombillas, todas sincronizadas para brillar con una intensidad programada cada hora. Un periodista preguntó, ¿por qué tantas luces? El hombre respondió: porque si no brillas más que el resto, es como si no existieras. Frase que podría haber salido de la boca del Grinch antes de robar la Navidad. Solo que él quería que los demás no brillaran. Y aquí, el deseo era aún más perverso. Querer brillar tanto que los demás dejaran de verse. El síndrome de la cueva dorada. Psicólogos, biógrafos y detractores coinciden en un rasgo, la soledad estructural. Los poderosos que viven rodeados de ruido, pero habitados por silencio. La torre del hombre era su montaña. La nieve, su reflejo en el mármol pulido. El eco, su mejor aliado. Un antiguo secretario declaró en una entrevista no publicada: el señor decía que cuando todo el mundo se iba, el edificio hablaba. Que oía risas, pero no sabía de dónde venían. SFX, risas fantasmales mezcladas con zumbido de aire acondicionado. A partir de entonces, empezó a evitar el vestíbulo de noche. Delegaba apariciones, cancelaba cenas, pero mandaba instalar más luces, como si creyera que la oscuridad era algo que se podía pagar. El eco como oración. Los teólogos de la ironía dirían que el eco es la oración de los que no creen. Un modo de escucharse responder a sí mismos. El Grinch, allá en su cueva, hablaba con los ecos de las montañas. Trump, aquí en su torre, hablaba con los ecos de las cámaras.
Ambos preguntaban lo mismo. ¿Quién me ama? Y ambos recibían la misma respuesta, multiplicada, distorsionada, inútil. Yo, yo, yo. Las Navidades del 89. Invierno del 89. Un fotógrafo capta una imagen extraña, el magnate saliendo de su edificio bajo una nevada artificial. El flash estalla y, por un segundo, la luz dibuja una aureola verde en torno a su cabello. El fotógrafo la revela meses después y la llama el retrato espectral. Los medios la publican. Los niños, sin saberlo, señalan el periódico y preguntan: ¿por qué el Grinch se ha hecho rico? La expansión del mito. La criatura que antes vivía en cuevas nevadas ahora se pasea entre focos y micrófonos. El relato se ha globalizado. El Grinch moderno no necesita esconderse del ruido. Lo crea. Cada tuit, cada discurso, cada frase lanzada al viento se vuelve otra bola de nieve. Y debajo de cada bola, la misma intención: provocar. El arquetipo se actualiza. Ya no roba regalos, roba narrativas. Convierte la Navidad, símbolo del amor y la reconciliación, en un escenario de polarización y espectáculo. Y así, sin darnos cuenta, el Grinch encontró Wi-Fi. El portal de Mar-a-Lago. Diciembre. Florida. En el palacio de Mar-a-Lago, las luces no parpadean, arden. El hombre, ya envejecido, observa desde el balcón. El mar devuelve un reflejo verde, imposible, como si la bahía entera fuera un espejo líquido. El mito vuelve. Y no en forma de caricatura, sino de presencia. El Grinch, cansado de vivir en dibujos y villancicos, busca su huésped definitivo. No necesita forzar la puerta. El alma ya está abierta. El visitante. La figura del hombre se refleja en el vidrio del televisor. Y detrás de su reflejo, otra figura, más alta, delgada, sonrisa torcida. Por un momento, ambos gestos se alinean. Uno sonríe. El otro también. La diferencia es que uno tiene sombra, y el otro, no. Dicen que esa noche el guardia escuchó una conversación. Dos voces, una más grave que la otra. En la transcripción, solo se entiende esto: devuélveme lo que me robaste. ¿Y qué te robé? Mi nombre. La inversión del mito. El Grinch original robaba para aprender a amar. Este Grinch nuevo, si podemos llamarlo así, ama para seguir robando. Ama los focos, los cánticos, los aplausos, los seguidores. Y en esa adicción encuentra su mutación final. El anticorazón total. No hay redención en este relato. Solo espejo. Y el espejo, cuando se rompe, devuelve el reflejo multiplicado. Cada fragmento contiene una versión del mito. El empresario, el político, el showman, el Grinch, el símbolo. Todos cantando el mismo villancico invertido. Navidad, Navidad, compra más y olvida. El rumor del pacto. En círculos ocultos de la prensa, y aquí el guión se interna en su parte más conspirativa, se habla de un acuerdo firmado en diciembre de 2020. No entre gobiernos, sino entre voluntades. Una noche en la que el hombre, frente a su propio retrato, dijo: si pierdo el poder, que al menos quede mi sombra. Esa frase sería, según el mito, la llave del pacto de la nieve. El momento en que el Grinch recupera su trono interior. El eco planetario. La figura del hombre se multiplica en memes, pantallas, discursos. El color verde se vuelve símbolo de protesta, sátira, identidad. Las dos entidades, la humana y la mítica, se confunden de manera irreversible. El cuento y la biografía se funden. El niño de Queens y el monstruo del monte son, por fin, el mismo relato contado por dos narradores distintos. El espejo se ha roto. Y cada fragmento flota ahora sobre el mundo como un copo de nieve con forma de pantalla. Mira una pantalla demasiado tiempo y descubrirás el brillo verde en tus propios ojos. Preludio al pacto. Esa noche, el viento del Atlántico trajo una nevada imposible. Cayó sobre las palmeras, sobre el oro, sobre los trajes, sobre las fotos enmarcadas. Y por primera vez, el hombre sintió frío. Un frío que no venía del aire, sino de dentro. El pacto de la nieve.
el Grinch ya no habita una cueva ni una caricatura. Habita en la última frontera del ego, el alma humana. Y esa noche, frente al mar helado de Florida, el hombre que se creía dueño del mundo tendrá que decidir si devuelve o conserva lo que robó. El pacto de la nieve. La noche había caído sobre Florida con un aire imposible. No era el calor húmedo habitual, ni el rumor constante del mar, ni la tibieza de diciembre en el sur. Era otra cosa. Un frío extraño se había infiltrado por las rendijas de las ventanas, un silencio como de montaña había desplazado los sonidos, y el reflejo del océano, normalmente azul oscuro, había adquirido una tonalidad verdosa, antinatural. Parecía como si el invierno de otro mundo hubiera encontrado una grieta por la que colarse. Dentro de la mansión, todo brillaba como siempre. Las lámparas doradas, los candelabros de cristal, los cuadros de marcos gruesos que imitaban retratos de nobles antiguos. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, el aire estaba quieto. Demasiado quieto. Las luces vibraban con una frecuencia imperceptible, como si algo, en algún punto invisible, estuviera midiendo la respiración del edificio. El hombre estaba solo. Frente a él, un retrato suyo presidía la sala principal. En la pintura, el gesto era majestuoso, casi divino, los ojos, firmes, la postura, calculadamente heroica. Parecía contemplarse a sí mismo como quien observa un trofeo. Pero esa noche, el cuadro le devolvía algo distinto. Había una sombra bajo los ojos, un leve brillo verdoso en el fondo de las pupilas pintadas, una mueca apenas perceptible en la esquina de la boca. Una sonrisa torcida, desconocida. Fue entonces cuando lo sintió. Primero fue un cambio en el aire, una densidad. Luego un leve olor a tierra húmeda, a cueva, a hierro y piedra mojada. Y finalmente, la temperatura. El mármol del suelo empezó a cubrirse con un velo de escarcha, el vaho escapó de su boca con cada exhalación. No era posible. En Florida no nevaba. Y sin embargo, aquella noche, la nieve caía dentro. No por el techo, sino desde las paredes, desde los espejos, desde la misma luz. No hubo voces, ni apariciones definidas, ni milagros evidentes. Solo una presencia. Invisible y total, como el eco de una conciencia que lo había estado observando durante toda su vida y que, por fin, se acercaba a reclamar su parte. La casa entera parecía respirar, como si el edificio tuviera pulmones y recordara su origen mineral. El sonido del mar se confundía con el rumor del viento que sopla en las cumbres. La torre dorada y la cueva helada, por un instante, eran el mismo lugar. Entonces el pasado volvió como una corriente fría. El niño de Queens, sentado entre regalos que no comprendía, mirando las luces sin entender por qué no lo llenaban. El adolescente que aprendió a amar los reflejos porque los reflejos lo obedecían. El adulto que convirtió la Navidad en escenario, el brillo en medida, el oro en dogma. Y detrás de cada imagen, el mismo vacío, el mismo hueco que el brillo nunca había conseguido tapar. Era como si alguien, o algo, le estuviera mostrando una película sin sonido, su vida, pero sin los aplausos, sin la música, sin los espectadores. Solo los gestos, las repeticiones, el eco hueco de las palabras dichas para llenar el silencio. La casa empezó a transformarse. Los tapices se volvieron tela helada, las cortinas parecieron latir como piel viva, y las lámparas se convirtieron en luciérnagas suspendidas en una oscuridad nueva. Del suelo brotó una grieta minúscula, y de ella emanó un vapor blanco, como un aliento antiguo, un suspiro de otro siglo. El aire tenía densidad de sueño. La realidad se curvaba con la lentitud de una respiración profunda. Fue entonces cuando comprendió. No había nada fuera de él. Todo aquello, el frío, la sombra, la nieve imposible, salía de su propio interior. La casa era su mente, el retrato su máscara, la escarcha su conciencia congelada. El Grinch no estaba visitándolo, estaba despertando dentro de él. Era la sombra que había alimentado con cada acto de ego, con cada luz encendida solo para su propio reflejo. El monstruo no venía del monte Crumpit, sino de la cúspide de su propio ego. Y ahora, el invierno reclamaba su trono. El brillo dorado de la sala comenzó a desvanecerse. Una luz verde, suave pero invasiva, fue ocupando el espacio, llenando los pliegues de la estancia con un resplandor líquido, casi orgánico. El calor desapareció del todo.
No era un frío que doliera, era un frío que revelaba. Un frío lúcido, transparente, que no mataba, pero tampoco perdonaba. Era el tipo de frío que solo puede sentir quien se ve por primera vez sin filtros. Y en esa claridad gélida, el hombre lo vio. Una forma vaga, apenas una silueta proyectada sobre el mármol, una figura sin rasgos definidos, como hecha de humo verde. No hablaba. No hacía falta. Su presencia lo decía todo. Era el reflejo invertido del retrato. Era el mismo, despojado del artificio, convertido en arquetipo. Era la suma de todas las sonrisas ensayadas, de todas las miradas vacías, de todas las fiestas sin alma. Era el Grinch. No el de los cuentos, sino el original, el que vive en la médula del orgullo humano, esperando anfitrión. La sombra lo rodeó. Y entonces, el tiempo pareció detenerse. Las luces temblaron una última vez, como si el mundo entero se quedara sin aliento. Y en ese silencio suspendido, se produjo el pacto. No hubo palabras, ni gestos, ni firma. Solo una rendición invisible, la aceptación de que lo que había fuera era, desde siempre, lo que habitaba dentro. No era posesión. Era simbiosis. El mito y el hombre se fundieron en un mismo pulso. La ambición y la negación se reconocieron, se abrazaron, se hicieron una sola entidad. La nieve siguió cayendo. Ya no helaba. Se derretía apenas tocaba el suelo, dejando pequeñas manchas de agua sobre el mármol, como lágrimas tibias. El cuadro, antes arrogante, se deshizo en polvo dorado. Las luces, sin orden alguno, se atenuaron por sí mismas, un punto menos brillantes que la noche anterior. Y en ese descenso de brillo, la habitación se volvió, por primera vez, habitable. El hombre se quedó de pie, inmóvil, mirando el reflejo de su rostro en el cristal de la ventana. Sus ojos, que siempre habían sido de un azul claro, tenían ahora un anillo tenue, casi invisible, de color verde. No era un signo de maldad. Era una cicatriz luminosa. Una marca de comprensión. La prueba de que había visto el corazón que había negado durante toda su vida, y que, aun sin poder recuperarlo del todo, lo había reconocido. Afuera, el mar se había calmado. El aire olía a sal y a piedra. La tormenta había pasado. Pero sobre la superficie del agua, flotaban copos solitarios, vestigios de una nevada que no podía explicarse. Florida había sido, por una noche, el centro de un invierno metafísico. En el interior de la mansión, las luces permanecieron encendidas hasta el amanecer. Nadie las apagó. Pero ninguna volvió a brillar igual. Habían bajado un punto, justo un punto, como si el propio edificio hubiera entendido la lección. Que no es necesario deslumbrar al mundo para existir. Que a veces basta con reflejar menos para sentir más. Cuando el sol despuntó en el horizonte, el hombre seguía allí, inmóvil, mirando hacia el mar. La nieve se disolvía lentamente, el retrato ya no existía, y sobre la mesa reposaba una vela blanca sin encender. La tocó con la yema de los dedos. Estaba fría. Por primera vez, no pensó en encenderla para ser visto, sino para ver. El pacto estaba cumplido. No de sumisión ni de redención, sino de entendimiento. La criatura había recuperado su nombre. Y el hombre había comprendido el peso de haberlo llevado tanto tiempo sin saberlo. Aquella noche, el Grinch y su reflejo humano dejaron de ser dos historias separadas. El mito y la biografía se fundieron en una misma sustancia. La del invierno que todos llevamos dentro. Esperando, paciente, a que alguien tenga el valor de mirarlo sin miedo. Y desde entonces, dicen, en cada Navidad, cuando las luces de las ciudades se encienden al máximo, una de ellas, en algún punto del mapa, se apaga un instante. Solo un punto menos de brillo. Como si el mundo recordara aquella noche en la que el poder y el mito se miraron a los ojos. Y el oro entendió, por fin, que el silencio también brilla. La semilla verde. Hay historias que no se cierran. Solo se repiten. Cada invierno, el mismo símbolo se disfraza de colores nuevos, el mismo miedo cambia de peinado, y el mismo hueco sigue buscando algo que lo llene. Algunos lo llenan con fe. Otros, con oro. Y otros, con ruido.
El Grinch no murió en un cuento. Ni en una cueva. Ni siquiera en el corazón que creyó derretirse aquel día de Navidad. El Grinch vive cada vez que elegimos no escuchar. Cada vez que un aplauso pesa más que una mirada sincera. Cada vez que alguien necesita amor, y nosotros le damos espectáculo. Donald Trump no fue el Grinch. Fue su último espejo. Y en ese espejo, por un segundo, todos nos vimos un poco reflejados. Porque todos, alguna vez, hemos sentido el deseo de brillar sin mirar a quien dejamos en la sombra. Mensaje final. No hay maldición que dure si alguien enciende una vela. No hay Grinch que pueda robarte la compasión si decides escuchar, en silencio, el canto del otro. Y no hay torre tan alta que no pueda volver a ser hogar. Si dentro vuelve a haber corazón. Así que haz algo esta Navidad. Apaga una luz de fuera. Enciende una dentro. No para mí. No para él. Sino para ti, y para el mundo que todavía puede sentir. Un punto menos de luz exterior. Un latido más de luz interior. Si esta historia te ha hecho pensar. Si te ha recordado que los monstruos más antiguos viven dentro de nosotros. Entonces dale like. Suscríbete. Y comparte este vídeo con alguien que necesite encender su propia luz. Porque aquí, en Te Cuento un Histocuento, no te contamos fábulas. Te devolvemos los espejos.